¿de dónde viene el término que tantas veces se escucha? Desde luego cuando hablamos de desarrollo personal y coaching, tantas veces que se dice esto de resetea tu mente. Es como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de resetear tu mente? Bueno, básicamente esto ya lo comenté en otros vídeos anteriores, pero tal vez os parezca muy exagerado lo que voy a decir. Eso sí, no digo que en el 100% de los casos esto sea así, porque también sí que es verdad que depende mucho de la educación que nos hayan dado pues nuestros padres, o en este caso nuestros tutores, ¿no? Depende mucho tanto de la educación como de lo abiertos de mente que hayan sido con nosotros en nuestra infancia también. Pero en el 90% de los casos, o por lo menos si no hablamos de estadísticas, vamos a decir en la gran mayoría de los casos, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, vamos, lo que nos define, por así decirlo, no es nuestro. No, para nada. Normalmente nuestras creencias y nuestras aptitudes y nuestros valores, desde luego, desde nuestra infancia, han estado siempre bastante influenciados por nuestros padres, por nuestros familiares, por nuestros tutores, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, en la mayoría de los casos tenemos unas creencias que básicamente están basadas en las vivencias que tuvieron nuestros padres, las vivencias que tuvieron nuestros tutores, en definitiva, las vivencias que tuvieron, las personas que desde niños pues nos criaron o nos educaron, ¿no? Entonces, por eso, en el mundo del desarrollo personal, se dice que tienes que resetear tu mente, porque la mayoría de las cosas que tienes aquí no son tuyas. No son tuyas, no las has elegido tú, no las has desarrollado tú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es, por así decirlo, como si hubieran cogido la vida de otras personas y lo hubieran puesto en tu cuerpo. Entonces, claro, es que literalmente, si lo pensamos así, es como si la vida que nosotros estamos viviendo no fuera nuestra. Porque nuestras creencias no son nuestras tampoco. Porque están basadas en las vivencias, en las experiencias y en lo que otras personas han vivido. Os pongo el ejemplo, ¿no? Os pongo el ejemplo, por ejemplo, de Astrid, una chica a la que le hice mentoría. Si estás viendo esto, Astrid, permíteme que cuente un trocito de tu historia. A ver, Astrid básicamente sufrió, entre comillas, tampoco sufrió. A Astrid, su madre básicamente como que la machacaba mucho, diciéndole que tenía que escoger cualquier trabajo y que no debía quejarse del trabajo que le tocara.
Porque si se quejaba, lo más probable es que sufriera racismo. Y Astrid, cuando me contaba todo esto, me dijo, sí que es verdad que yo en mi vida he sufrido racismo. Nunca he sufrido racismo, pero mi madre sí. Mi madre en su época sí lo sufrió. Entonces, por eso le repetía tantas veces y por eso se autoexigía tanto con el trabajo, que cuando tenía un trabajo no tenía que quejarse, agradecer, y si no estaba a gusto, bueno, pues es lo que hay, ¿qué se le va a hacer? Pero, ¿lo veis? Que esas creencias y esta autoexigencia que ella tenía, estas creencias acerca del trabajo, no eran suyas, eran de su madre. Pues eso, con la gran mayoría de las cosas que constituye nuestra mente y nuestra personalidad. Entonces, de ahí es de donde viene el término resetea tu mente por completo, vacíala, porque muy probablemente la vida que estás viviendo no es tuya y no es plan. Entonces vamos a tomar un poquito las riendas de nuestra vida para vivir nuestra propia vida, ¿no? Vivir nuestra propia vida con nuestras propias creencias, las que hayamos elegido nosotros. No las que nos hayan inculcado otros que son en base a lo que ellos han vivido, ¿no? Porque es que también en la gran mayoría de los casos lo que otros han vivido no necesariamente tenemos que haberlo vivido o experimentado nosotros. Puede que sí o puede que no.